Verso 22 dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dejémoslo hasta ahí, nos aplicaremos hasta el verso 33 en el comentario. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Añade bendiciones a tu palabra. ¿Alguien dijo amén? Pueden sentarse dándole a Dios un fuerte aplauso. Predicaremos en el tema vivir bajo el milagro de Dios. Repito, predicaremos en el tema vivir bajo el milagro de Dios. A su nombre, gloria. Ver lo sobrenatural siempre será impactante. Alabado sea el nombre de Jesús. Impacta la vida de quien es testigo de algo sobrenatural. Vivir, oiga esto, en lo sobrenatural es de mayor impacto todavía. A su nombre. ¿Vive o no vive? Estamos acostumbrados a ver milagros. No sé cuántos he visto en mi vida cristiana. Cada día, cuando alguien recibe al Señor como su Salvador, con integridad vemos el milagro de la salvación. Amén. El día que usted puso su vida en las manos de Cristo hubo un milagro. Usted estaba muerto y vivió. Sus delitos y pecados lo tenían muerto y usted resucitó ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos hace tan común que ya no nos parece milagro la salvación de alguien. Por eso a veces también hay confusión entre si realmente somos salvos o no. Porque si no reconocemos el milagro, amén a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Repito, ver lo sobrenatural, ver el milagro es fácil. El asunto es vivir en lo sobrenatural, vivir en el milagro. Este pasaje que acabamos de leer de Jesús andando sobre el mar nos da pie para meditar en este día sobre lo que estamos hablando. Jesús lo subió a la barca. Él subió al monte. Amén a su nombre. Repito para que usted medite. Jesús subió a los discípulos a la barca. Y él subió al monte. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vive o no vive? Jesús, como usted y yo hoy,
sin necesidad de la profunda revelación, sabemos lo que viene por delante, únicamente por interpretación del mover natural. Para saber lo que le espera a esta nación y al mundo, no hay necesidad de milagro, eso es visible. Amén. Los gobiernos están a cargo de hombres impíos, alejados de Dios, cercanos al mal mucho más que al bien, dirigidos por pasiones a las que le llaman ideas políticas. No podemos esperar nada bueno de eso. Y más aún en este tiempo que es cumplimiento profético, la maldad de muchos que enfriará a otros muchos que hemos tenido fe hasta hoy. No hay que tener revelación. Cuando usted va a la zurda, dirige un gobernante, usted sabe lo que le espera. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted mira a su alrededor y ve las escrituras. Clamarán por paz y no la habrá. Más de 40 años tenemos nosotros escuchar en esta nación la palabra paz. Y solamente la tienen los que como usted un día decidieron por Jesucristo. Solamente los que hemos decidido por Cristo hoy tenemos paz. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y no la habrá. Si alguien tiene la mala intención de ponerle viso político a lo que estoy diciendo, pues póngasela. Yo estoy hablándole en el nombre del Señor. Porque los gobernantes gobiernan según sus pasiones. Y las pasiones del mundo son malas. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el mundo le pertenece al príncipe Satanás. Sí, Jesucristo dijo que era el príncipe de este mundo. Él es el que manda aquí. Y mientras no sea Dios estableciendo su reino, siempre Él será el que comande. Y por eso usted ve cada día las legislaciones van de mal en peor. ¿Y qué nos toca a nosotros? Vivir bajo el milagro. Y es lo que se hace difícil. Yo le pedí a mi esposa que me cantara uno que cantan en la iglesia católica también, que lo cantábamos nosotros. Ya está, se me olvidó. Un milagro que Dios quiere hacer en ti. Ese milagro Dios está sediento de hacerlo hace mucho rato. Pero me gustó más que está pasando en mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque tenemos que reflexionar. Mira, Pedro, los discípulos, Dios que sabía lo que iba a hacer, Jesús subió a la barca a los discípulos y se fue a orar. Porque él sabía que lo que seguía en adelante era un milagro. Y no fue la oración del minuto de Dios. Dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Significa que desde tal vez la tarde, de pronto a la mañana, no me lo dice específicamente, no lo he estudiado específicamente la hora, pero desde el día y lo alcanzó la noche. Y dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana más o menos. Todo el tiempo, desde la tarde, Jesús estaba orando. ¿Lo entiende usted? Porque lo que venía era grande. Tan grande que lo estamos recordando hoy para animar nuestra alma y nuestro espíritu. A su nombre. Ahí iba a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Me la voy a responder yo. ¿Alcanza lo que oro por este mensaje? ¿Alcanza lo que oré por esta palabra?
Jesús oró desde por la tarde hasta las 3 de la mañana. Bueno, a las 3 de la mañana llegó allá. Pero hay una conexión especial de tiempo entre la subida a la barca y Jesús andando en el mar. A su nombre. Tremendo milagro, hermano. Primero el milagro de estar orando de esa tarde. Para nosotros te sería un milagro hacerlo ahora. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Jesús venía andando sobre el mar. En medio de una tempestad. Vientos huracanados, olas no sé de cuántos metros. Él venía caminando. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Cuando yo leía esto me lo imaginaba que él venía caminando así, pero la realidad era otra. Vientos y olas terribles, pero él venía caminando. Amén a su nombre. No fue cualquier caminata. Desde que él lo subió a la barca hasta la hora en que los alcanza, debieron haber cruzado bastante agua. Amén a su nombre. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Se impresionaron. Era un terrible milagro y ellos se impresionaron. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Levanten la mano a los que han visto el milagro de la salvación en su vida. Se impresionó cuando lo vio. Milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre. Nosotros reconocemos los milagros. Estos se turbaron porque reconocieron el milagro. Pero lo reconocieron todo torcido. Un fantasma. Es que lo que estaban viendo no era normal. De acuerdo a de pronto la costumbre, la cultura, eso solamente era posible si era un demonio, un fantasma. Amén a su nombre. Un fantasma. Tengan ánimo. Yo soy. No teman, le dice Jesús. Él vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Pedro, el lanzado de siempre, que siempre se lanzaba. Si eres tú, por si acaso. ¿Sabe que a veces estamos ante el milagro y en la presencia del que produce el milagro y no estamos seguros? Alguien hoy está dudando de su salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Si eres tú, lo está viendo. ¿Será que es un milagro? Sí, es un milagro. Lo que estaba viendo era un milagro. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que hace milagros es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. Nosotros podemos mover las emociones, podemos convencer a la gente con un discurso, podemos. Yo voy a los entierros y lloro y no conozco al muerto, sino que uno se compunge de ver a la gente llorando y llora también. Amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. A su nombre, gloria. Este era un milagro. Pedro
Yo pienso que como él era un poco así como, como habladorcito, como... Pero de todas maneras el carácter de Pedro me gustaba, o me gusta. Se tiró. Si eres tú, dime que vaya. Y va, ven. ¿Sabe qué pasó? Que también el güey caminó también. Empezó a vivir el milagro. Pero aunque empezó a vivir el milagro que los otros estaban viendo, que él estaba viendo, también empezó a vivirlo con la primera intención, ya empezó a fallar en el milagro. Si eres tú. Esa duda del principio se manifestó en el milagro. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre. Esa duda del principio se manifestó en el milagro. A su nombre. Seguramente empezó a sentir la brisa. Vino de pronto una ola de 3 metros. Qué sé yo, porque era un huracán que había ahí. A su nombre. Yo trato de imaginarme a Jesús sobre las aguas en medio de la brisa. Él venía caminando. Yo me imagino que las olas de 3 metros pasaban y él seguía en su misma línea, porque él es el que maneja los vientos, el que maneja la vida, el que maneja todo. Ese es Jesús. Pedro estaba viviendo el mismo milagro que Jesús estaba haciendo. Estaba viviendo el milagro. Estaba viviendo el milagro. Dice el texto bíblico, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Otra vez levante la mano los salvos aquí. A su nombre. Tú eres salvo, aunque sople el viento, aunque se revuelque el mar, aunque el diablo se parta de cabeza. Tú eres salvo, alabado sea el nombre de Jesús. Pero te toca estar seguro de tu salvación. Ahora, no creas que eso de la salvación es gratis. Jesús dijo que en el mundo tendrán aflicción, vendrán vientos, vendrán olas. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás aflicción. Pero confía, yo soy el milagro. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cómo dice el texto? En el mundo tendrás aflicción. Yo gané. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bríndele un aplauso al Señor. No podemos negarlo. Los que estamos en este lugar, que tenemos a Cristo, somos testigos de los milagros. Pero lo que Dios quiere que entendamos hoy, que tenemos que vivir en el milagro. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque las dudas y las circunstancias nos sacan de vivir bajo el milagro. Miremos una historia. Primera de Reyes. El capítulo 17. Ahí hay una historia interesante. A su nombre sea la gloria. Él vive. Él vive. Elías y la sequía, dice mi Biblia. El texto dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y el verso 2 dice que le vino palabra de Jehová y le dijo, apártate, vuélvete hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y te van a traer comida a los goleros. Así dice. No, los goleros no. ¿Quiénes? Primos hermanos. Los cuervos, primos hermanos. De la misma raza. Oiga esto. Elías era de la escuela de profetas que estaba en Betel. En la época no había instituto bíblico, se reunían con un maestro y aprendían el ministerio profético en la fuente, como en el Sena, practicando, bendito sea el nombre de Jesús. Y Elías venía de la escuela de profetas que estaba en Betel. ¿Cuánto da gloria al Señor? Betel. En Betel. ¿Betel es qué? Casa de Dios. Allá en la casa de Dios había una escuela de profetas y Elías pertenecía a esa escuela de profetas. Amén a su nombre. Tenían un sobrenombre. Esa escuela de profetas se les conocía como los que miran el rostro de Dios. Los que pertenecían a la escuela de profetas que estaba en Betel, en casa de Dios, como estaban en la casa de Dios, les llamaban los que miran el rostro de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Este simbolismo es interesante de tener en cuenta. Elías estaba en una escuela de profetas. Verbo y gracia, guardando las proporciones materiales y espirituales, estaba en la iglesia. El libro de los Hechos narra el llamado del apóstol Pablo. En Antioquía de Siria dice que estaban, menciona 5, entre ellos a Pablo. Estaban ahí en la iglesia y ministraban, servían al Señor. Eran maestros y profetas, dice. Y maestros y profetas, dice el texto bíblico. Ahora lo buscamos antes que se nos vaya la paloma. Y dice que de allí los mandó a apartar el Señor y le dijo, apárteme a Saulo y aquí fue el otro. Y a Bernabé para el ministerio que los he llamado. Ellos estaban ahí en la iglesia. Estaban sirviendo en la iglesia. Eran maestros en la iglesia. Y de allí los llamó el Señor. A su nombre. ¿Por qué este énfasis? Porque algunos quieren ser grandes hombres de Dios por su cuenta. Se autodenominan y se proclaman y se envían. Siempre Dios sacó de los suyos de su escuela. Alabado sea el nombre del Señor. Elías de la escuela que estaba en casa de Dios y que tenían el sobrenombre los que miran el rostro del Señor. El tema de hoy es vivir bajo el milagro de Dios. Acabamos de mencionar el milagro de Mateo 14, que se frustró cuando Pedro se dio cuenta que había viento y que el agua se movía. A su nombre, gloria. Y ahora vamos a mirar a Elías. La entrada de este hombre me impacta. Elías Tisbita, de Galaad, fue al rey y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. A su nombre. ¿Vive o no vive? A su nombre la gloria. La expresión en cuya presencia estoy, del hebreo, significa mirando estoy
el rostro de Dios y profetizo. La expresión Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, del hebreo traducido, significa estoy mirando el rostro de Dios y profetizo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén a su nombre. Para los predicadores, meditemos en esto. Elías llegó y le dijo a Acab, el rey que estaba a cargo a turno, le dijo: vive Jehová Dios de Israel, cuyo rostro estoy mirando y profetizo. Estoy mirando a Dios y hablo, profetizo, hablo de parte de Él. ¿Cuántos están aquí? Ante la mano los predicadores que entienden esto. A su nombre. A su nombre. Tremendo, hermano. Estoy mirando el rostro de Dios y profetizo. Estoy anunciándote algo que viene. Mientras miro el rostro de Dios, te voy a decir algo que viene. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El tema de hoy, vivir bajo el milagro. Pedro, por poco rato, vivió bajo el milagro. Vio el milagro y se metió en el milagro. Hasta que vio los vientos y el mar y se hundió. ¿Cuántos están aquí? Pues todos los ojos en Jesús es el tema de este año. ¿Cuántos brindan un aplauso al Señor? A su nombre. A su nombre. Me imagino a Pedro cuando se lanzó al agua mirando a Jesús. Hasta que quitó la mirada al agua y al viento, perdió el año. Alaban a Dios, hermanos. Elías se presentó y le dijo al rey: estoy mirando el rostro de Dios y profetizo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A su nombre. Amén, a su nombre. Mirar el rostro de Dios, escuchar lo que Él quiere y profetizar. Es una función de la iglesia. La hermana Meche canta una porción de una canción. Subiré a la cima. A buscar tu rostro. ¿Qué más que se me olvidó ahí? Adorar tu nombre. Y haré hoy hay un altar en el que tú puedas morar. Y después bajaré. ¿A qué? Eso estaba haciendo Elías. El profeta Elías, profeta de Jehová Dios de Israel, mantenía mirando el rostro de Dios y profetizando. No al señor Google. No al rumor que escuchó de la iglesia donde fue a predicar. No del pecado que sabía que se cometía en la iglesia. Él no fue a juzgar
En este caso vino a traer el juicio que salvaría a la nación. Aquí no llueve hasta que yo diga. A su nombre. Él no fue a decirle, no, que tu hija Isabel, que es bandida, sinvergüenza, y tú también con él. No, 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 no. Él no fue a hablar lo suyo. A su nombre. Jonás no pudo vivir en el milagro. También era profeta de Dios. También Dios lo utilizó para una poderosa señal, para un poderoso milagro. Pero él no pudo vivir el milagro. Jonás no pudo. Jonás fue con su corazón comprometido con la política del momento. La maldad ¿de dónde era? De Nínive. Tenía abrumado al profeta. No quería que se salvaran. Tenía comprometido su corazón con lo que de pronto era lealtad patriótica o algo así. Sí que aunque Dios le mandó una obra, Dios le obligó a hacer la obra, Jonás no vivió el milagro. ¿Saben la historia? Fue camino de ¿cuántos días? 3 días de camino, predicó. ¿Qué predicó para él? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El pechugón predicó y se fue, sin gozarse el milagro. ¿Qué hizo? Se sentó a esperar la destrucción. Él profetizó. Usted y yo profetizamos no para destruir, sino para edificar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero a veces predicamos y nos sentamos a ver el mal que Dios no nos mandó a predicar, sino el bien que Dios quiere hacer. Por eso hay que mantener el rostro en el Señor, porque hay muchas cosas que le contaminan a uno la gracia. Demasiadas cosas nos contaminan la gracia. Vivamos en el milagro. Amén a su nombre. Y el Jonás se fue a esperar la destrucción. Y Dios, que es más bueno y sabe enseñar, hizo una enramada sabroso. De pronto, yo no sé si habían chinchorros o hamacas, se tiró en la hierba, no sé, pero sabroso, y esperando que Dios hiciera el mal, que no está en el corazón de Dios. Porque el mal no está en el corazón de Dios. ¿Sabe? Algunos profetas tenemos un hormiguillo así dentro cuando vemos a alguien haciendo mal, de que el mal le pase. Cuando Jonás vio que nada, patinó en seco. Por eso yo no quería venir. Qué conchudo, ¿sí o no? A veces tenemos esa desfachatez. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Pero ¿sabe cuándo pasó que se terminó el cachalandrá? Cuando Dios le enfermó la matica donde lo tenía, la enramada, la calabacera esa, y le pegó el sol aquí. Se casquilló. Ya te duele la calabacera, que no la hiciste tú, la hice yo para ti. Y no quieres que a mí me duela. Esos que estaban en Nínive, que los hice yo y los hice para mí. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Amén a su nombre. Vivir bajo el milagro de Dios es el tema de hoy. El milagro es muy fácil de ver porque Dios hace milagros constantemente alrededor nuestro. El asunto es vivir el milagro, hermano.
A su nombre. A su nombre. Yo he sido testigo de la falsa vivencia del milagro. Ha habido ocasiones que han venido personas a predicar y dan unas palabras terribles. Una vez alguien vino y una palabra de reconciliación tremenda. Todo el mundo lloró, todo el mundo moqueó. Qué cosa tremenda. La gloria de Dios, hermano. Nos abrazamos con los que nos daban ganas de morderle el cuello y entonces nos abrazamos, nos perdonamos. Se acaba el culto. Allí por donde están los 3 servidores sentados, 2 personas se encontraron y pelearon, mano. Todavía estábamos limpiándonos. Yo tenía mi pañuelo y cuando me oí es la pelotera, mano. Todo el mundo reconciliándose. Una de las personas que pelearon todavía y peleando, mano. Porque a veces no sabemos vivir el milagro. Sabemos ver el milagro. Ese día los que estamos vimos el milagro. Pero esos 2, y no sé cuántos más se escacharon apenas salieron. Porque el asunto no es que se dé el milagro, sino que vivamos el milagro. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Levanta tus manos y alaba la gloria del Señor. Y Dios le dijo al profeta que se fuera al arroyo de Querit. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Así dice el texto, ¿verdad? Lo mandó al arroyo de Querit. Y sabe, que me gusta averiguar lo que significan los nombres de cada cosa. Y me encontré que ese Querit significa cortar hasta quedar a la medida correcta. Bueno, ya a mí no me pasa de irme como condorito cuando veo lo que Dios me revela. Elías se fue al arroyo de Querit. Allá le dijo, beberás del arroyo y yo mando a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hay momentos que tú tienes un idilio con el Señor. Todo bien. El mundo cayéndose a tu alrededor y tú, aleluya, gloria a Dios. Vive Cristo, santo es el Señor. Pero hay un momento que el arroyo se seca. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Hay un momento que el arroyo se seca. Y entonces ahí es donde viene el mamita mía. A su nombre. Sabroso, profetizó, la profecía se cumplió y él está siendo testigo. Todo el mundo sediento y él con agua y pan que le traían los cuervos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el arroyo se secó. ¿Sabe por qué? El apóstol Pedro, cientos de años después, tuvo que escribir que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, como el oro, tiene que ser probada. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aún Elías tenía que pasar la prueba. Dios lo mantuvo en el milagro. Desde el momento que habló con Acab en adelante, Dios lo mantuvo en el milagro. Se secó el arroyo,
y Dios lo manda a la casa de la viuda. Allá la encuentra buscando preparar lo que le quedaba para que su hijo comiera y morirse juntos. Ya esta ni milagro veía. Pero Dios es oportuno a la hora del milagro. A su nombre. Alguien vino hoy a ver un milagro. Pero el consejo de Dios es que mantengas el milagro. Que te mantengas bajo el milagro. Lo creíste y lo viste, mantente para que lo sigas viendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro tuvo la oportunidad de llegar y seguir, al subir al barco de la mano de Jesús, los dos caminando. Y hoy estaríamos predicando que Pedro tuvo fe, bajó, no comió de aire, no comió de olas, nada, no comió de tempestad, siguió caminando hasta que alcanzó a Jesús y lo abrazó y los dos se fueron abrazados para el barco. Eso debiera decir la historia. Porque eso es vivir en el milagro. Tempestad para allá, tempestad para acá, pero ellos viviendo el milagro. Amén a su nombre. Querid entonces significa, alabado sea el nombre de Jesús, cortar hasta quedar a la medida correcta. No lo mandó a veranear. Lo mandó porque Dios tenía que hacer un corte en él. Tenía que emparejarlo. Era el profeta. Estaba cumpliéndose la profecía, pero también necesitaba arreglo. Por eso lo mandó a cortar hasta quedar a la medida correcta. ¿Cuántos están aquí? Elías lo mandaron a la prueba. Pan y agua, bien sabroso. Fuera de alberca, fuera de fuente de agua, fuera de cuervo. ¿Y ahora qué? Salga de ahí. Arranque, yo le voy a decir para dónde va. Y llega a la casa de la viuda. Le pide pan y ella le dijo, no, ¿qué voy a darte? Me tengo aquí un poquito de harina. Y voy a hacer un pancito para dárselo al hijo, para comérnoslo y morirnos. Hasta ahí. Prepárame a mí una tortica y tal. Pues ustedes conocen la historia. Otro milagro terrible. A su nombre. A su nombre. Le multiplica el aceite. ¿Fue el aceite? Esta fue la del aceite. Ah. Y, amén, ¿verdad? Y tenían muchachitos, ¿cómo es la cosa? Cuénteme ahí. Lo que pasa es que se murió el muchachito de la viuda. Otro milagro, resucitó. No. ¿Cómo es? Menos mal que ustedes están aquí. Estamos hablando de Elías, el profeta que profetizó, que vivió el milagro, siempre bajo el milagro, siempre bajo el milagro. Va y se enfrenta a los de Baal. ¿Se acuerda? Ahora sí va a llover y volvió a llover. A su nombre. Amén, a su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. El que vivía bajo el milagro. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona
como la de uno de ellos. A su nombre. La loca lo amenaza. La Jezabel. ¿Qué pasó? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo la ve? Hasta ese momento él había vivido bajo el milagro. Estaba en plena unción de milagro. No solamente llovió cuando él dijo, sino que vio, vio y vivió el mayor mensaje evangelístico de la época. Porque cuando mató a los profetas de Baal, alabado sea el nombre de Jesús, todo el pueblo se convirtió otra vez. Lea el pasaje, no tenemos tiempo, voy a buscarlo. Dieciocho. Bueno, después lo miramos, porque se nos embolata la cosa. De todas maneras, no solamente vio y vivió bajo el milagro, fue testigo del milagro. Dios se glorificó consumiendo su sacrificio. Él mató a los profetas y el pueblo se arrepintió. ¿Cómo? Verso 39. Y viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. ¿Jehová qué? ¿Quién? Todo el pueblo, hermano. A su nombre. Todo el pueblo reconoció a Dios, se convirtieron, todo tremendo mensaje evangelístico. No tuvo que hacer muchas cosas ni decir muchas cosas, hizo lo que Dios le dijo. Él veía el rostro de Jehová y profetizó. Vivió bajo el milagro de Jehová hasta el último momento. Tremendo. A veces uno no entiende por qué nos deslizamos tan fácil. El que tú tengas la gloria de Dios sobre tu vida no es señal de que no te puedas resbalar. Por eso es necesario no solamente ver el milagro y hablar del milagro, sino mantenerse bajo el milagro. ¿Cuántos están aquí? Amén a su nombre. Amén a su nombre. Escuche esto. Verso 5. Verso 4, voy a repetirlo. Y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. A su nombre. A su nombre. Se fue por el desierto un día de camino. Un día de camino. No puedo medir eso, no, pero un día caminando se entra bastante lejos. El desierto generalmente es árido, estéril.
pero muy poca vegetación. Pero él llega en pleno desierto y encuentra un enebro. Yo averigüé sobre ese enebro y es una planta que alcanza hasta 4 metros, de la familia de los bejucos. Yo encontré la palabra científica, pero como se me fue, le llamo bejuco. Esos que están ahí. Se encontró una enramada en el desierto. Mire, amado, a veces nuestra angustia no notamos que aunque estamos angustiados, seguimos viviendo el milagro. Yo me maravillé en ese cuartico anoche cuando me describió el señor Google lo que es un enebro. Todavía un bejuco de esos en el desierto, tan frondoso que el texto dice que se echó a dormir debajo del enebro y lo tuvo que despertar el ángel. Pero la angustia que tenía, el miedo que tenía, no le permitía entender que seguía viviendo bajo el milagro. Si usted está aquí, amado, usted está viviendo bajo el milagro todavía. Que el diablo diga lo que le dé la gana, que mencione lo que le quiera decir. Usted vive bajo el milagro. Pero en ocasiones no nos damos cuenta de esa gracia. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Viene el ángel, lo despierta. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dice, agarra tu comida y agua y bebe. ¿Y sabe qué hizo? Se volvió a dormir. Es que no, cuando usted se deja ganar de la angustia, cuando usted se sale del milagro, usted sirve para dormir. Por eso a veces usted quiere venir al culto y se levanta, se acuesta y se levanta y vuelve y se acuesta. Esta mañana me levanté, miré así, vi que estaba como oscuro y me acosté y me senté y me acordé que tenía que predicar esta palabra o de no me quedo. Fácilmente uno no solamente deja de visualizar el milagro, sino que ve la mano de Dios sobre nosotros, volviéndonos a mostrar el milagro, porque fue el ángel el que le trajo comida. Primero encontró el enebro y se durmió. No pensó que, gloria a Dios, el Señor me está guardando. Voy a coger fuerza aquí para seguir caminando, si acaso, o para devolverme, no sé. Pero tuvo su oportunidad. Se durmió. Le trae el ángel comida y vuelve y se duerme. Vuelve a olvidar que está viviendo bajo el milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Y así por un rato, hasta que Dios tuvo que manifestarse de alguna manera que él no esperaba en el silbo apacible. Y es un peligro dormirse bajo el enebro y creer lo que el diablo le dice que uno crea. No, porque estoy asustado, imagínate, nada más quedo yo y ahora Jezabel los mató a todos, nada más quedo yo. Y ahora me quiere matar a mí también. ¿Cuántos recuerdan que dijo el Señor? Que dijo Jehová cuando él dijo, nada más quedo yo. Ay, ustedes están conmigo liando. Bueno, entonces no me digan qué dijo el Señor. Pero él le dijo, todavía lo que hay es gente que ora. ¿Cuánto? Ajá, ¿cuántos son? Porque todavía hay 7,000 así como tú. Porque esa es la otra. A veces con la excusa de que somos el único hombre de Dios no nos arriesgamos de pronto. Ay, ¿cómo queda el mundo sin mí? Amén a su nombre. Yo quiero que usted medite con calma. No tenemos tiempo para irnos tan profundo, pero medite con calma. Cuando el hombre dudó
y se asustó con la amenaza, salió o intentó salir del milagro. Entonces se escapó, viendo el milagro no lo entendía. Ya por último Dios tuvo que decirle, bueno, mijo, aquí hay un problema contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Habló del juicio que iba a venir. Vuélvete por tu camino, verso 15, por el desierto de Damasco, y hallarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios es justo y tiene inmensa misericordia. Pero cuando se le acaba la batería a uno de los suyos, porque se salió del milagro, lo reemplaza. Dios en su justicia fue tremendamente misericordioso con Elías. Porque Dios también conoce nuestras debilidades. Dios jamás olvidará tus virtudes. La gracia que te dio y la gracia que tú le agradeciste, jamás Dios la olvidará. Él hará contigo conforme a lo que tú mereces. Y hasta el momento en que se asustó con esta mujer Jezabel, Elías fue el profeta de Dios. Tanto que los estudiosos ubican a Elías como el símbolo de la profecía. La escritura también lo muestra como el símbolo de la profecía. Y Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor, y en su misericordia lo guardó. Bendito sea el Señor. Pero para el ministerio ya no le sirvió más. Para el ministerio ya Elías no le sirvió más a Dios. Y levantó a Eliseo, un hombre con la esperanza de una doble unción. Un hombre que supo mantenerse bajo el milagro hasta el día de su muerte y después. ¿Conocen la historia de Eliseo, verdad? Ya después de muerto unos bandidos y a correr, y el cuerpo del muchacho que llevaban cuando los bandidos atacaron cayó en la tumba de Eliseo y resucitó. Hasta en la tumba se mantuvo bajo el milagro. Amén a su nombre. Amén a su nombre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? A su nombre. Mire, amado, hoy Dios nos demanda que no solamente veamos el milagro y lo contemos y lo disfrutemos, sino que nos mantengamos bajo el milagro. Escuche bien, amado, escuche bien. No importa la lucha que estás viviendo, las pruebas que estás pasando, tienes que ser probado, así que no llores por eso. Tienes que ser probado. Tienes que ser probado. Alabado sea el nombre de Jesús. Tienes que tener el chip que Dios te demanda para que cuando subas allá, nadie te pregunte tú qué haces aquí, sino que llegas porque tienes méritos para llegar. Elías estuvo en peligro y Dios se lo llevó adelantado por si acaso. Pero también vivió la experiencia de querer salir del milagro. Su vida es un milagro desde el día que reconoció a Cristo. Y las bendiciones de Jehová son nuevas cada día. Claro que vendrán luchas. El mismo Jesús nos avisó que vendrían aflicciones, que vendrían situaciones terribles. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? Vivir bajo el milagro es el tema de hoy. Es la exhortación de hoy. Vivir bajo el milagro. A su nombre sea la gloria. Siga viviendo el milagro. Y podrá un día despedirse como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, ya gané, me espera una corona que prepararon para mí y para los que como yo creemos igual.
A su nombre. Toda tempestad tiene su fin y lo que sigue es bonanza. Pero hay que vivir bajo el milagro. La iglesia nos hemos convertido en milagreros oculares, pero Dios espera que seamos milagreros porque vivimos bajo el milagro. La iglesia tiene que vivir bajo el milagro. La iglesia mundial necesita vivir bajo el milagro. Los tiempos que vienen son malos. Los tiempos que vienen son malos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén a su nombre. Vienen días difíciles para Colombia. Y tenemos la iglesia que vivir bajo el milagro para que veamos la gloria de Dios y la misericordia de Dios manifestada. Repito, de parte de Jehová mi Dios, vienen días difíciles para Colombia, muy difíciles, como creo que jamás los hemos tenido. Solo vivir bajo el milagro nos dará descanso. No tenemos tiempo para perder. Dios es pródigo con nosotros, haciendo milagros permanentes con nosotros. Desde concederme el desayuno cuando no tengo, hasta paz en medio de la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. En días pasados tuvo un accidente. Ustedes se asustaron. Yo me asusté. Pero Dios me dio una visión durante ese asunto. Se la contaré otro día. Pero de ahí salí convencido que necesito vivir bajo el milagro para los tiempos que vienen. Una experiencia terrible ahí. El afán de la gente en el trancón. Pasaban y pisaban la moto los que querían salirse desesperados del trancón. Muchos fueron allá angustiados, pero Dios me dio paz para poder decirles hoy que vienen días terribles sobre esta nación y que la iglesia necesita vivir bajo el milagro. Dejemos la mezquindad. No tenemos tiempo para meditar en tonterías, para buscar una excusa en la necesidad de buscar el rostro del Señor. Día por día la iglesia ve el milagro. El asunto es que nos conformamos con ver el milagro y nos negamos a vivir bajo el milagro. Póngase en pie, levante sus manos al cielo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.